Para mí el libro es compartir lecturas de los últimos 2 años con eh, lectores argentinos eh, para contarles que lo que les está pasando a muchos de ellos, que no están de acuerdo con lo que está pasando con este gobierno, no están de acuerdo con el enfoque que tiene Milei, se sienten desorientados, se sienten frustrados, se sienten enojados. Eso está pasando en este momento en muchos lugares del mundo. Estas derechas radicales son un movimiento global y que tiene manifestaciones locales, y también eso hace como un espejo con quienes se oponen. Entonces, se está dando una situación, y eso quiero compartir con los lectores, de política local en muchos países del mundo que antes no se parecía. La política argentina se parecía poco a la de Estados Unidos y a la de Europa y a otros y otras regiones, y hoy podés encontrar muchos puntos de contacto. Así que la primera lectura es esa, contarle a ese lector que está siendo parte de algo global. Y la segunda lectura es una lectura que no está dicha, que es ir encontrando en ese texto las cuestiones locales que uno también siente que están pasando. Cuando yo le cuento lo que pasa en otro lugar, que puede decir, esto es parecido a lo que pasa acá, esto es parecido a este fenómeno que veo acá. Y esa es una lectura que está en la cabeza de cada lector y que cada uno la va a tener que ir completando. Yo lo que trato de hacer en el libro es recorrer qué dicen estos propios, yo le pongo la etiqueta progre, pero son opositores a este movimiento de derecha radical. Y se juntan en un punto en el que son fuerzas políticas que están en el marco del capitalismo, quieren democracia y quieren también algo de justicia social. Están en esa triple intersección. Y eso hace que entonces se puedan parecer lo que pasa en fuerzas políticas que son bastante diferentes, pero que coinciden en eso. Y cuando vos le pones el micrófono, cuando vos los vas a escuchar, los debates que están teniendo en este momento, como decía, son muy similares. Y una forma de procesarlo es procesarlo ideológicamente. Es decir, algunos consideran que la dificultad en la que están estas fuerzas políticas es que se fueron demasiado a la izquierda. Eso que escuchamos aquí de nos pasamos 3 pueblos con algunas cosas, donde aparece muy fuerte como una palabra no dicha, pero que está, lo que pasó con el movimiento de mujeres en todo el mundo, y también con cuestiones ambientales, con las cuestiones de las poblaciones que son inmigrantes o que no son las hegemónicas en un territorio. Entonces, hay algunos de estos progres del mundo que dicen, che, nos fuimos muy a la izquierda con esto, nos fuimos con estas agendas particulares de estos grupos y nos olvidamos perdimos, porque la otra pregunta es, ¿por qué perdimos el voto del trabajador? El trabajador que debería estar votándonos. Pero hay otros de estos progres del mundo que dicen otra cosa, que es, no, la verdad es que nos volvimos demasiado conservadores, la verdad es que le cambiamos poco la vida a la gente, la verdad es que, bueno, somos como el agua tibia, la verdad es que nos fuimos en un contexto de mucha desigualdad y de creciente distribución inequitativa de la riqueza, a cobrar los impuestos que hay que cobrar para equilibrar la cancha de los supermillonarios que se están haciendo cada vez más ricos, por ejemplo. O nos fuimos a trabajar para que los servicios públicos de los trabajadores sean cada vez mejores. O nos fuimos a trabajar para que los sueldos mínimos puedan levantar un poco y que con tu trabajo, del trabajo del trabajador, puedas proyectar una vida. Entonces, eso están diciendo, che, nos fuimos muy a la derecha. ¿Sí? Y hay otros en el medio que por ahí dicen, no, la verdad que esto que están haciendo estas derechas radicales es lo que se lleva y entonces hay que imitarlos. Ese sería como el debate ideológico. Pero hay una parte de la biblioteca un poco más pequeña que está creciendo a mi criterio, que está diciendo, no es tanto a la izquierda o a la derecha, ese rango, digamos, dice cada vez menos, sino que tenemos un problema de cómo nos organizamos. No estamos ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, sino que estamos muy lejos, estamos muy por arriba, dejamos de hacer lo que la política hacía anteriormente, que era estar en las comunidades, estar en las conversaciones de nuestros vecinos, de los compañeros de trabajo,
de las personas que están con nosotros en la escuela, en el club, en el barrio. Dejamos de encontrarnos ahí con otros, y ahí también hay todo un debate sobre el tema de la comunidad, de cómo muchos piensan que estamos en distintas partes del mundo viviendo una especie de epidemia de aislamiento y soledad, donde lo comunitario y el verse cara a cara y encontrarse está cada vez más complicado. Y entonces, ¿cómo sería esa nueva forma de organización de la conversación y de la actividad política? Y por ahí es recuperar cosas que la política hacía antes, de estar en el lugar, por ahí no hablando de consignas, pero sí haciendo cosas con la gente. Y hay muchos que están pensando eso, y yo creo que, personalmente, creo que ahí hay una clave. Creo que en esa biblioteca de izquierda a derecha hay buenos argumentos en las dos, por ahí están mezclados. Yo tengo mi opinión personal, pero expongo los argumentos porque no son argumentos sonsos, hay buenos argumentos en los dos, y creo que en esto de lo organizacional hay una clave de cómo salir hacia adelante. En esta mirada más organizacional también hay algunos que dicen que la política se vació de gente y se vació de comunidades, y que fue supliendo eso con ciertos dispositivos que por ahí lo convierten en una especie de política basura, política chatarra, al mismo nivel que la comida chatarra. ¿En qué sentido? En el sentido que se fue supliendo esa cuestión más orgánica de la organización con hacer encuestas, hacer grupos focales, hacer quién tiene la mejor posibilidad de pautado en redes, con cuestiones digitales, y donde la gente está, donde se da un vínculo cada vez más transaccional, que es solamente en el momento de la elección. Pero que no llega a incluir a la gente, que la gente pueda participar, que pueda sentir que la vida de todos se transforma un poco cuando hay una apertura o una participación política. Entonces, creo que ahí también hay algo de aprendizaje para estas fuerzas políticas progresistas, mirando que estas derechas radicales, si bien yo creo que es un tipo de movimiento que que se inyecta de arriba hacia abajo y que va de los centros a la periferia, sí es cierto que genera unas comunidades que lamentablemente son comunidades negativas, son comunidades de cómo tengo más miedo y odio al diferente. Pero no dejan de ser comunidades con personas reales que están participando de esos discursos y de esas formas de vincularse. La pregunta es cómo organizamos comunidades positivas que se vinculen y se orienten hacia otros sentimientos que no sean el odio y el miedo, que los hay muchos y muy positivos y creo que son muy necesarios. Es una buena pregunta. Creo que, volviendo a lo que decía, creo que no se trata de tirar banderas, sino cómo se busca estar en una conversación y en una vinculación más cercana con la sociedad, donde esas banderas puedan ir encontrando a veces su justo punto o se pueden adaptar. Muchas veces la política, la acción política es local. Y cada una de esas comunidades vive y siente las prioridades y las formas de hablar de las cuestiones de distinta manera. Te pongo un ejemplo. Cuando fue ahora en esta especie de desorientación grande que tenemos estos progres del mundo, cuando es el triunfo muy rutilante de este nuevo alcalde de Nueva York, Mamdani, que va con un discurso que uno podría decir que es muy de izquierda, que busca redistribuir fondos, quitando más a los ricos de la ciudad para volcarlo a los servicios públicos de la mayoría, hay una primera reacción en muchos lugares de tenemos que imitar eso, ¿sí? Lo cual también habla de la desorientación que hay. Nunca me imaginé que por ahí el peronista de la Argentina iban a estar viendo qué pasa con un alcalde de Nueva York, pero eso pasó en todas partes del mundo.
Y por ahí lo que no se veía es que al mismo tiempo había una elección para gobernador en un estado diferente de Estados Unidos, donde el discurso de esa persona de ese mismo partido era diferente, porque se adaptaba o tenía la forma que tienen las prioridades y las formas de conversar y las formas de hablar y las formas de encarar las cosas y de sentir las cosas que tienen esa otra comunidad, que no es la de Nueva York, es la de otro estado. Entonces, quizá tengamos que pensar que somos muchísimos que compartimos los mismos valores, muchísimos que podríamos ser una mayoría, de cómo priorizamos las cuestiones y qué creemos de las personas, qué creemos del ser humano, qué creemos de las comunidades, qué creemos de lo que es ser una persona buena, qué creemos de qué es lo que mejora nuestros barrios, qué es lo que mejora nuestras ciudades. Quizá ahí hay un montón de coincidencias, pero distintas formas de expresarlo eso en cada lugar. Y muchas veces hay, y pasa en Estados Unidos, pasa en la Argentina, regiones enteras que están vacías de quien hable de otra manera. Hay estados, provincias, ciudades, donde parece que la única forma de pensar es una, pero en realidad es que no hay alguien que está conversando y diciendo, che, me parece que eso no es tan así. Me parece que las cosas pueden ser de otra manera. Me parece que hay parte de lo que vos decís que tenés razón, pero fíjate que hay una parte que creo que no y que podemos conversar de eso y que podemos enfocar en eso. Y entonces, cada uno está muchas veces dentro de su propio algoritmo, pensando que el otro es muy diferente a mí, pero no tanto. Pongo un ejemplo, se vio cuando se condensaron ciertas protestas en la Argentina. Por ejemplo, las multitudinarias movilizaciones universitarias, donde había personas con distintas orientaciones políticas, pero que estaban coincidiendo en ciertos valores que no estaban dispuestos a negociar. ¿Sí? Y que viven en distintas provincias, están en distintos lugares, votan a distintos partidos políticos y sin embargo salieron a la calle y se movilizaron por algo. Lo mismo pudo haber pasado con esta manifestación que se llamó antifascista, digamos, de cuando las comunidades LGBTI vieron agredidos, digamos, por un discurso del presidente, donde estoy seguro que ahí había distintos votos, se votaba a distintas fuerzas políticas, pero que había algo que había sido tocado. Entonces, yo no creo tanto que haya banderas o ideologías que tirar, pero sí que calibrar, adaptar y entrar en una conversación distinta, más abierta, donde probablemente la dirigencia tenga que perder un poco el control de ciertas conversaciones y tenga que perder un poco el control de ciertas cosas cuando vos lo llenás de más gente y cuando vos lo llevás a más personas que digan, bueno, en esto estoy de acuerdo y en esto no, en esto creo que el énfasis está más acá y no tan acá, creo que lo importante es esto y no es esto, no me gusta cuando se habla de esta manera, pero estoy dispuesto a hablar de esta otra, y eso yo creo que en cada ciudad de la Argentina y en cada provincia de la Argentina puede ser diferente. Y muchas veces ha sido así. Muchas veces ha sido así, porque los gobiernos nacionales y populares, por ahí en un municipio del conurbano, no se pensaba ni se hablaba como se pensaba en una provincia del norte, pero las dos terminaban votando lo mismo. Entonces, ¿cómo es esa adaptación local y cómo se vuelve a encastrar eso? Bueno, esa es una discusión que hoy está acá, pero que también está en muchos lugares del mundo donde hay ciertos, por ejemplo, estados de Estados Unidos donde ya es muy difícil que vuelvan a votar al Partido Demócrata. Y antes por ahí lo votaban. ¿Y por qué? Porque quizá no está esta conversación. Ahora el Partido Demócrata está recuperando algunos de estos lugares. Yo creo que adaptando la forma en la que no bajando los valores, hablamos de las banderas ideológicas, por ahí yo me gusta pensar más en valores, no bajando esos valores y esas prioridades, pero sí contándolas y priorizándolas o subrayándolas de manera diferente según quien vive en cada lugar. Entonces no va a ser lo mismo en Nueva York, Buenos Aires, Texas, la provincia de Salta, y así podemos seguir. Estar más abierto a escuchar, a escuchar. Y en ese escuchar con, digamos, afinar el oído, donde va a haber cosas que no nos van a gustar escuchar, pero
algunas horas en las que podemos coincidir o incluso en las que podemos ver que nos hemos quedado cortos. Yo creo que en ese, digamos, hay un gran malestar en estas sociedades. Está presente un gran malestar. Ese gran malestar sigue, no es que se solucionó con la solución fácil que plantean estas derechas radicales. En general, estas derechas radicales están planteando, tomo tu malestar, está presente, lo potencio con estos sentimientos de odio y miedo, señalo cuáles son los culpables de esta situación de malestar, los señalo con nombre y apellido, y entonces en algunos lugares son los inmigrantes, en otros lugares son los planeros, en otros lugares son los piqueteros, en otros lugares son las mujeres que se movilizaron, en otros lugares son los feministas, en otros lugares son, bueno, distintas poblaciones a las que se las señala y se las señala como culpables de todos los males. Y también, de paso, hay alguna receta muy fácil. En Estados Unidos será, voy a poner tarifas a las importaciones y se va a arreglar todo. En la Argentina será, voy a recortar los gastos públicos y reducir el déficit y se va a solucionar todo. Todo eso tiene muchas patas cortas y es muy inestable. Yo creo que aparece y va a seguir apareciendo. Vuelvo al caso de Estados Unidos, apareció muy rápidamente la caída en la popularidad de Trump y el ruido en no encontrar soluciones a los problemas que había. O sea que el malestar va a continuar y las preguntas van a continuar, los debates van a continuar. El tema es cómo estas fuerzas que quieren volver a gobernar se conectan con esos debates y esas conversaciones, donde quizá tengan que escuchar más y hablar menos, donde quizás tengan que escuchar de otra manera, donde quizá tengan que traducir lo que están escuchando de otra manera, donde quizá tengan que encontrar otras palabras, como te decía, otras palabras para hablar de los mismos valores. Sí creo que no tienen estos progres del mundo, llamémosle, bajo ningún concepto que negociar sus valores. Porque esos valores son los que lo constituyen y están mucho más presentes en las sociedades de lo que creemos. Están mucho más presentes, pero están cruzados por ese malestar, están cruzados por mucha confusión, están cruzados por los algoritmos, están cruzados por problemas de salud mental, están cruzados por mucha más desconfianza y aislamiento. Y entonces hay una tarea de volver a crear ámbitos comunitarios o de dónde encontrarse, porque para escucharte te tenés que encontrar en algún lugar también. Y cómo se vuelven a crear esos ámbitos para armar nuevamente esas conversaciones y que se pueda ver que no somos tan diferentes, que los varones y las mujeres no son enemigos, que los que viven en el conurbano y los que viven en el interior tienen las mismas necesidades y tienen los mismos sueños y muchas veces tienen las mismas formas de priorizar sus problemas. El tema es cómo se está más a la par de eso, cómo se plantea una apertura mayor, cómo se deja hablar más a esas comunidades, expresarse más y encontrar ahí, digamos, y eso va a ser tarea de dirigentes también, de dirigentes que puedan ordenar eso, esas conversaciones, esas prioridades, esas formas de hablar, esas formas de decir, que sean, que estén acordes a nuevas situaciones que se está dando en el mundo. Yo creo que el mundo, lo que estamos viendo, lo que vimos a principios de este año y todo el año pasado, probablemente el mundo cambió, yo voy a cumplir 50 años, los últimos 5 años cambió más que los últimos 50 y te diría que los últimos 2 años cambió más que los últimos 5. Digamos, en términos tecnológicos, geopolíticos, laborales, de relaciones humanas, de cómo se organizan las familias, de cuáles son las expectativas de los jóvenes. Son cambios muy acelerados. Entonces, es una doble tarea entonces de encontrar esas formas de dialogar y de escuchar.